Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 13 al 20. En aquel tiempo, Moisés, después de oír la voz del Señor, en medio de la zarza, le dijo: Está bien. Me presentaré a los hijos de Israel, y les diré: El Dios de sus padres me envía a ustedes. Pero cuando me pregunten, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés: Mi nombre es, Yo soy. Y añadió: Esto les dirás a los israelitas: Yo soy, me envía a ustedes. También les dirás: El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre, me han de recordar de generación en generación. Ve a reunir a los ancianos de Israel, y diles: El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: Yo he venido a ustedes, porque he visto cómo los maltratan en Egipto. He decidido sacarlos de la esclavitud de Egipto para llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, perezeos, gibeos y jebuseos, a una tierra que mana leche y miel. Los ancianos de Israel escucharán tu voz, y tú irás con ellos a ver al faraón, y le dirán: El Señor, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido. Permítenos caminar 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. Ya sé que el faraón no los dejará ir si no se ve obligado. Por eso, yo extenderé mi brazo y azotaré a los egipcios con toda clase de males, y finalmente el faraón los dejará salir. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. En aquel tiempo, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero, les arrojó las monedas al suelo, y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas, les dijo: Saquen esto de aquí. No hagan un mercado de la casa de mi Padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: Me consumirá el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron: ¿Qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: Destruyan este templo, y en 3 días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo. ¿Y tú en 3 días lo vas a levantar? Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy nos encontramos frente a 2 lecturas que nos invitan a reflexionar sobre la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. En la lectura del Éxodo, vemos cómo Dios se revela a Moisés y lo llama a ser el líder y liberador de su pueblo, Israel. A través de este pasaje, podemos extraer valiosas lecciones sobre el llamado de Dios, su fidelidad y su poder para cumplir sus promesas. En el contexto de esta historia, Moisés se encontraba en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro. Mientras llevaba a cabo sus tareas diarias, vio una zarza que ardía, pero no se consumía. Movido por la curiosidad, se acercó a la zarza y escuchó la voz de Dios. Dios continuó revelándose a Moisés y le hizo saber que había visto la aflicción de su pueblo y había decidido liberarlos de la esclavitud en Egipto.
Moisés, sorprendido y temeroso, le pregunta al Señor cómo él lo iba a presentar delante del pueblo. En su respuesta, Dios reveló su nombre. Él le responde: Yo soy, el que soy. Esta revelación del nombre de Dios es profundamente significativa, pues revela su existencia eterna, su autoridad y su presencia constante en la vida de su pueblo. A medida que la conversación entre Dios y Moisés continúa, vemos cómo Dios le da instrucciones específicas sobre cómo liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto hacia la tierra prometida. Dios le asegura a Moisés que Él estará con él en todo momento y que obrará milagros y prodigios para demostrar su poder y confirmar su llamado. Dios también advierte a Moisés que el faraón no les permitirá salir fácilmente, pero que él ejecutará juicio sobre Egipto hasta que finalmente los israelitas sean liberados. Esta historia nos presenta varias lecciones espirituales importantes que podemos aplicar a nuestras vidas hoy en día. En primer lugar, nos enseña sobre la naturaleza de Dios. Dios se revela como el Dios de nuestros padres, el Dios fiel y comprometido con su pueblo. Él es el Yo Soy, el que siempre ha sido y siempre será, el Dios eterno y soberano. Su nombre nos recuerda su poder, autoridad y amor incondicional por nosotros. En segundo lugar, esta historia nos enseña sobre el llamado de Dios en nuestras vidas. Al igual que Moisés, cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios para cumplir un propósito específico en este mundo. Dios nos llama a ser sus siervos, a ser testigos de su amor y a participar en su obra redentora. El llamado de Dios puede parecer abrumador o difícil de entender en ocasiones, pero podemos confiar en que Él nos equipará y nos guiará en el camino. Además, esta historia nos habla sobre la fidelidad de Dios. A pesar de las dificultades y los desafíos que enfrentamos en nuestras vidas, Dios es fiel para cumplir sus promesas. Él nunca nos abandona ni nos deja solos. Como vemos en la historia de Moisés, Dios cumplió su promesa de liberar al pueblo de Israel y los guió a la tierra prometida. Del mismo modo, podemos confiar en que Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas y nos llevará a la plenitud de su plan para nosotros. Asimismo, esta historia nos enseña sobre la importancia de la obediencia y la confianza en Dios. Moisés inicialmente dudó de su capacidad para cumplir el llamado de Dios, pero a medida que avanzaba en obediencia y confiaba en la guía divina, experimentó el poder y la provisión de Dios en su vida y en la vida del pueblo de Israel. Dios nos llama a obedecerle y confiar en Él, incluso cuando las circunstancias parezcan imposibles o cuando nuestros propios recursos sean insuficientes. En nuestra obediencia y confianza en Dios, experimentaremos su provisión y su poder para llevar a cabo su propósito en nuestras vidas. En el Evangelio de este día, encontramos enseñanzas profundas sobre la adoración verdadera, el celo por la casa de Dios y el poder transformador de Jesús. El pasaje comienza con Jesús llegando al templo en Jerusalén. Se encuentra con una escena de caos y comercio desenfrenado. Los vendedores de animales y los cambistas habían convertido el área del templo en un mercado, aprovechándose de aquellos que venían a adorar a Dios. Jesús, lleno de celo por la casa de su Padre, toma un látigo y expulsa a los vendedores, volcando las mesas. Esta acción de Jesús es impactante y desafiante. Él muestra su autoridad divina al limpiar el templo de las prácticas comerciales que deshonraban la casa de Dios. Jesús revela su pasión por la adoración verdadera y su deseo de que el lugar sagrado sea respetado y reverenciado. Nos enseña que la adoración a Dios no puede ser contaminada por intereses egoístas o prácticas mundanas. Sin embargo, la purificación del templo no es solo un acto de ira o destrucción. Jesús también nos ofrece una enseñanza profunda a través de sus palabras. Cuando los judíos le preguntan por qué hacía eso, Él responde que Él levantará el templo en 3 días.
En ese momento, Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo, anticipando su muerte y resurrección. Esta declaración de Jesús revela su papel como el verdadero templo, el lugar donde Dios habita en plenitud. Él es el cumplimiento de todas las promesas y símbolos del Antiguo Testamento. Jesús es el lugar de encuentro entre Dios y la humanidad, el mediador que nos reconcilia con el Padre. Su sacrificio en la cruz y su resurrección nos abren el camino hacia una comunión íntima y eterna con Dios. En esta enseñanza, Jesús nos desafía a mirar más allá de los rituales y las estructuras físicas de la adoración y a centrarnos en la relación personal con Él. El templo físico fue importante en el Antiguo Testamento, pero ahora, a través de Jesús, tenemos acceso directo a Dios. Ya no necesitamos sacrificios de animales ni intermediarios humanos, sino que podemos acercarnos a Dios por medio de la fe en Jesús y su obra redentora. Este Evangelio también nos invita a examinar nuestras propias vidas y prácticas de adoración. Jesús nos anima a purificar nuestros corazones y a ofrecer una adoración que sea verdadera y centrada en Él. La purificación del templo también nos desafía a evaluar nuestras actitudes y acciones en relación con las injusticias y la opresión. Jesús mostró su indignación hacia aquellos que explotaban a los demás en el templo. Nos llama a seguir su ejemplo y a defender la justicia en todas las áreas de nuestras vidas. Debemos luchar contra la injusticia, promover la igualdad y el bienestar de los demás y trabajar por la transformación de nuestras sociedades. Además, esta lectura nos recuerda que Jesús es capaz de transformar nuestras vidas de manera poderosa. Así como volcó las mesas en el templo, también puede volcar nuestros viejos patrones de pecado y restaurarnos a una relación íntima con Dios. Él puede limpiarnos de la impureza espiritual y darnos un nuevo corazón. Su gracia y su poder transformador están disponibles para cada uno de nosotros. En conclusión, las lecturas de hoy nos llaman a reconocer y aceptar la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Nos desafían a seguir el ejemplo de Moisés y Jesús, a responder a la llamada de Dios con humildad y obediencia y a vivir de acuerdo con su voluntad. Que podamos abrir nuestros corazones y nuestras mentes a su gracia, permitiendo que nos transforme y nos guíe en nuestro camino de discipulado. Oración final. Padre amoroso, te damos gracias por revelarte a nosotros como Él, yo soy el que soy. Reconocemos tu autoridad y poder sobre todas las cosas. Permítenos experimentar tu presencia constante en nuestras vidas y confiar en tu providencia en todo momento. Jesús, nuestro Salvador, te agradecemos por purificar el templo y mostrarnos el camino de la adoración verdadera. Ayúdanos a purificar nuestros corazones y a buscar una relación profunda contigo. Concédenos la gracia de adorarte con sinceridad y autenticidad. Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes en nuestro encuentro con Dios. Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos comprender profundamente las Escrituras y vivir según tu voluntad. Ayúdanos a ser fieles testigos de la verdad y a anunciar el Evangelio con valentía y amor. Te presentamos nuestras intenciones y necesidades, especialmente las de aquellos que están luchando y necesitan tu ayuda. Te pedimos, por la paz en el mundo, por la unidad de la Iglesia y por la conversión de los corazones endurecidos. Te encomendamos a todas las personas que han perdido la fe y te pedimos que las guíes de regreso a ti. Padre de misericordia, encomendamos nuestras vidas a tu cuidado amoroso. Concédenos la gracia de ser fieles discípulos de tu Hijo Jesús y de vivir de acuerdo con tu voluntad. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu amor y tu verdad en el mundo. Finalizamos esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.